Hola, buenas tardes a todos. Hoy en la tercera sesión del ciclo de Emergentes 2009 tenemos como invitada a Elisa Valero. Elisa es arquitecto por la Escuela de Arquitectura de Valladolid y es profesora titular de proyectos arquitectónicos en la Escuela de Granada, donde también tiene su estudio profesional. Su trabajo ha sido reconocido en premios de obra construida, concursos y publicaciones. Ha sido finalista de la 9ª Bienal de Arquitectura Española y seleccionada en la muestra de jóvenes arquitectos de España del Ministerio de Vivienda en 2008, entre otros. Además, paralelamente a su labor docente y a su estudio profesional, ha publicado varios libros, entre los que destacan La materia intangible, reflexiones sobre la luz en el proyecto de arquitectura, que es su tesis doctoral, recientemente reeditada, como nos estaba comentando, y Ocio peligroso, introducción al proyecto de arquitectura y Diccionario de la luz. Y ahora no os entretengo más y cedo la palabra a nuestra invitada. A ver, ¿qué estoy haciendo aquí? Bueno, yo quiero dar las gracias al colegio, pues a Marta por esta presentación y al colegio por haberme invitado. Y bueno, me resulta especialmente emocionante poder estar aquí hoy con vosotros para contaros esto. Y especialmente emocionante porque, bueno, la arquitectura es una carrera que dura mucho tiempo. Yo me reía por el camino y pensaba, esto de emergente lleva su tiempo, ¿no? Porque ya son unos años, ¿no?, de trayectoria. Y venía pues con una especial ilusión porque sabía, ¿no?, que iba a encontrarme con una persona con la que yo empecé hace 20 años la carrera. Y eso pues me suponía especial emoción, ¿no? Una persona a la que tengo pues muy buen recuerdo y muy buenas cosas de la que he aprendido mucho, ¿no? Y también mi sorpresa enorme al encontrarme aquí a otra persona con la que también he vivido una parte importante de la carrera en Valladolid. Son Ana y Susana, ¿no? Y entonces ha sido como un regalo especial, ¿no? Es decir, bueno, pues ese es el arranque. Algunos, me imagino, de aquí seréis estudiantes, ¿no? Esos años tan importantes, ¿no?, de inicio, de empezar a crecer, empezar a formarse. Luego, el tiempo pasa muy rápido, tremendamente rápido, y la carrera no acaba. La carrera sigue, ¿no? La carrera, pues sigue porque nosotros seguimos aprendiendo cada día, porque nosotros yo nunca me he desenganchado de la escuela, de las distintas escuelas en las que he estado, ¿no?, en las que he estudiado, en las que he dado clase. Y bueno, pues esto es una de las cosas que tiene nuestro oficio, y es que siempre tenemos mucho, el camino es largo y siempre tenemos mucho que aprender, ¿no? Y siempre ante nosotros es esa actitud pues de seguir, ¿no?, de seguir aprendiendo. Yo os voy a contar 3 obras. He seleccionado 3 obras últimas que pueden pues a lo mejor pues mostrar pues eso en lo que estoy aprendiendo, puedo compartir con vosotros pues eso que último, ¿no? Esas son 3 obras últimas. La primera, que es la de la Bienal, no es tan última porque fue de la 9ª Bienal, pero bueno, pues a lo mejor es una obra que conocéis o que os puede interesar más o así. Y luego otro par de obras que por lo que sea me interesan, y por lo que sea he aprendido mucho, y por lo que sea pues quiero enseñaros, ¿no? Bueno, esta foto que veis aquí, no sé si en algún momento se puede apagar la luz, porque estupendo. Bueno, eso que estáis viendo ahí es mi estudio. Mi estudio es un estudio muy pequeño que está enfrente de la Alhambra, a 400 metros. A contraluz no se ve, pero detrás de la ventana está la Torre de la Vela, ¿no?, y el bosque de la Alhambra. Un estudio en el que ya llevo pues bastantes años, desde que volví de México, y en el que, bueno, pues esa foto refleja un poco cómo trabajamos. Pues trabajamos con maquetas, trabajamos con libros, siempre estudiando, ¿no?, y con pues ese hacer de la arquitectura, ¿no?, que es la prueba, laboratorio de ensayo de cosas, ¿no? Y la primera obra que os voy a contar, que es el Centro Social Polivalente, que fue finalista en la 9ª Bienal, pues yo
lo definiría con la palabra nudo. Es como una especie de nudo, es un lugar de encuentro, que por eso es un centro polivalente. Lo gané en concurso, como tantas cosas, pues es la forma a veces más habitual, o por lo menos para mí ha sido, ¿no? de encontrar obra, ¿no? Y fue un concurso que me presenté a un par de concursos que sacó el ayuntamiento, pues con muchas ganas, porque yo había estado en Roma, cuando acabé la carrera estuve en México, luego volví, estuve en Granada, leí la tesis, luego fui becaria de la Academia de Roma, me fui a Roma, estuve preparando la titularidad, saqué la titularidad y me encontré pues que después de haber estado estudiando mucho, pues como que tenía el estudio muy poco trabajo, y con todas mis fuerzas y con todas mis ganas, pues, y con muy poco trabajo, pues entonces me presenté a unos concursos, empecé a hacer concursos y vaya usted por dónde, pues gané 2 concursos a la vez, cosa que me parecía que podía desbordar, porque era como un paso de 0 a 100 muy fuerte, ¿no? Entonces, bueno, pues al final pues salieron adelante los 2 concursos. Uno es una guardería, que no la he traído aquí, la guardería Los Mondragones, que fue la que estuvo en la exposición del JAE, y otro fue obras relativamente pequeñitas, en un sitio precioso porque está en la Vega del Genil. Granada se articula en torno a 2 ríos, el Darro y el Genil. Y el Genil es el río que viene de la sierra, y al final de las últimas estribaciones, antes de llegar a la ciudad, pues se encuentra este sitio, ¿no? Este solar. Es lo que yo me encontré. Entre un borde urbano y una zona de montaña. Y me pareció que lo que había que hacer allí era pues un mirador. Una plataforma mirador, ¿no? Que fuera en realidad una terraza como un remanso de la ladera para poder ver esa sierra, ¿no? Esa sierra nevada. Y se hace un edificio que es, pues, una de las cosas que a mí me interesan y que me interesan en mi investigación y que lo he escrito a veces, pues que es grande por dentro y pequeño por fuera. Muy pequeñito por fuera, no se ve apenas. No se ve apenas pues porque hay otras cosas más interesantes que ver allí. Y entonces opta por no verse, ¿no? Por casi desaparecer, ¿no? Se construye en 2 niveles, y cada uno de los niveles tiene unos usos diferentes. La parte de abajo tenían que ser oficinas del ayuntamiento y la parte de arriba para las asociaciones de vecinos. Y esta es la parte de arriba, ¿no? Que estaba vinculada a esa zona de jardín, a esa zona de montaña, de ladera, de mirador. Y bueno, pues como se ve, ¿no? En ese remanso. Y sin embargo, no se ve que el 80% del edificio está enterrado. Es lo que queda debajo. Es lo que sirve de basamento para variar esa pendiente. Y se establece debajo, ¿no? Aquí lo veis. Nosotros en el estudio, una de las cosas... Bueno, es un proyecto que se tuvo que hacer, un concurso que se hizo en 2 meses para hacer el proyecto de ejecución. Por eso os digo que además me coincidieron en fecha los 2 concursos, o sea, los 2 proyectos en 2 meses, y teníamos de ejecución 4 meses. Entonces, cuando uno se plantea esa economía de tiempo, entre otras economías, porque la primera economía es que cuando uno trabaja para un ayuntamiento, pues lo primero es que te dicen que lo tienes que hacer con 300.000 euros, ¿no? Y dice, ¿cómo? ¿Y todo este programa que ustedes piden? Sí, todo. Bueno, pues entonces la economía te hace pensar mucho cómo hacer las cosas de la forma más sensata posible, ¿no? Y la forma más racional posible. Entonces, aquí lo veis, pues elegí la crujía que mejor me funcionaba para contener esas tierras, porque en realidad yo lo que necesitaba es una pinza que me contuviera las tierras, porque claro, también un solar del ayuntamiento que te dan así como para algo de equipamiento, pues tiene todas las cosas que no ha querido nadie, por eso es el del ayuntamiento para equipamiento. Entonces es un solar en forma de trapecio, ¿no? Entonces tiene 4 metros de desnivel desde un lado hacia otro. Cuando te pones a excavar, pues pasan cosas, ¿no? No sé, quizá después de todas las cosas que pasan, porque tengo como las ganas, ¿no?, de contaros esas cosas que no se ven, porque a lo mejor vosotros habéis visto esto publicado, este proyecto ha viajado pues por muchos colegios, porque ha viajado con la exposición de la Bienal, está publicado, y entonces se ve muy bien, porque se ve ya el resultado al final, unas fotos estupendas, pero me gustaría contaros
esas otras cosas que hay detrás, para que, bueno, los compañeros ya lo saben, ¿no? Que detrás de cada cosa hay mucho, es una carrera de obstáculos muchas veces, ¿no? Y cada cosa tiene su porqué o sus muchos porqués que se suman para que lleguen a ser de esa manera, ¿no? Pero a lo mejor los que no, los que estáis todavía en la carrera, que creo que sois algunos, ¿no? Pues a lo mejor pensáis que nada, que uno empieza y acaba y ya está, ¿no? Y por el camino es una línea recta, cuando lo que es en realidad es una carrera con muchos obstáculos, ¿no? Bueno, pues aquí veis lo sencilla que es la planta, una crujía muy sencilla. Nosotros calculamos las estructuras en el estudio, diseñamos y calculamos las estructuras en el estudio, lo cual es muy importante para poder controlar bien el proyecto, para saber cómo y qué y tener ese... Bueno, y de momento pues sí, la verdad es que lo hacemos así porque yo no sabría separarlo. No sabría separar lo que diseño si los huesos no estuvieran dentro, ¿no? Si ese esqueleto no estuviera dentro. Aquí era muy sencillo, eran unos muros de contención. Lo veis, ¿no? Como en la parte de abajo es la parte de oficinas y la sala de exposiciones, y la parte de arriba la zona de las asociaciones. Dándole esto. Esta es la parte de abajo. La parte de abajo, en el lugar hay un edificio importante que es el Santuario de la Virgen de Fátima, y este edificio mío pues le quiere hacer como como un edificio silencioso, pero que le hace como de basamento, ¿no? Como de ahí, ¿no? Y a la vez era un edificio público que tenía que tener un cierto carácter de edificio público, ¿no? No podía ser como las casitas de enfrente, que son las casitas verdes así, de adosaditas, ¿no? Pepitos, ¿no? Pues tenía que tener un cierto carácter un poquito más abstracto, ¿no? De edificio público, y así se hace. Así lo hacemos, ¿no? Este edificio. Así se hace, pues con esa entrada que le da la cabecera, enfrente está la calle. Enfrente está la calle, pero como a los fotógrafos no les gusta sacar las cosas que no tal, pues no la he sacado para que solamente se vea el esto, ¿no? Pero enfrente está la calle, que habéis visto antes las casas. Y hacia arriba se ve la ladera de la montaña. Pero cuando empezamos a excavar, pues lo primero que nos encontramos, oh sorpresa, el geotécnico decía que todo era muy bonito, pero oh sorpresa, empezamos a excavar y se nos desmorona todo, porque empiezan a aparecer unos bolos como así de grandes, que cuando empezamos a excavar, pues bueno, se nos va la calle, se nos va todo del primer golpe, pues hay que empezar a plantear alternativas, ¿no? Entonces ya la primera llamada, cuando a uno le llama un constructor al esto de la obra, todavía yo me pongo nerviosa, a ver qué pasa. Luego ya, en fin, depende ya que a nivel de acabar, no, pero la primera llamada ya no sé cuánto, aquí, Elisa, hay un problema, ¿no? Entonces eso siempre es como una apuesta, uno se pone en guardia a ver qué pasa, ¿no? Bueno, pues sí, empezamos desde el principio con problemas, ¿no? Pero no pasa nada, siempre hay problemas. Os voy a contar muchos problemas y muchos fallos, y os voy a contar muchos fracasos que luego al final, a fuerza de levantarse una y otra vez y de decir no pasa nada, venga, que esto, vamos a cambiar la cimentación, no pasa nada porque aquí no sé cuánto, no pasa nada, por favor, que apuntaren y que se quiten los hombres de ahí, no pasa nada, la calle no se va a caer, ya se ha caído, entonces ya de ahí no pasa, ¿no? Pues entonces simplemente vamos a cortar esto y qué tal. Bueno, pues al final, pues eso es lo que pasa, ¿no? Que ahí vamos. Y entonces eso es lo que nos pasó, que aquí estáis viendo, ¿no? Cómo esos muros de contención se van apuntalando, cómo se va haciendo, cómo se va construyendo. Me gusta que se vean estas fotos, ¿no? Porque son las fotos de lo feo, estas que no se ven luego, que no salen en las revistas. Son las fotos de lo feo, ¿no? Pero que también están ahí, ¿no? Para luego poder dar a estas fotos de acabado, ¿no? Que llegan al final del edificio, ¿no? Aquí veis esa calle que se nos fue, pero que ya con sus muros de contención vuelve otra vez a estar perfectamente en su sitio, ¿no? Y al final las cosas pues van saliendo, ¿no? Van saliendo. Se intentaron utilizar muy pocos elementos y se intentó pues muy pocos elementos. De hecho, todo se acaba en una piedra 40x80, una piedra de cabra, una piedra caliza de allí del lugar, que era fácil de colocar y que era muy fácil de manejar, y que pues cuando algo se tiene que ejecutar muy deprisa es un secreto. Es que, bueno, por lo menos a mí me sirve utilizar muy pocos elementos y tener muy pocos detalles, lo cual es muy difícil, porque en arquitectura es muy difícil hacer las cosas sencillas y requiere pues muchas vueltas, ¿no? Para llegar a
a solucionar el problema. ¿Cómo hacer que no entre el agua sin poner 7 rodapiés, rodajuntos, no sé cuánto, tal cual, 8? Pues eso es difícil, ¿no? Pero en eso está, ¿no? ¿Cómo podíamos conseguir con muy pocos elementos, ¿no? Con esta pieza pequeña y que además queríamos que desapareciera de alguna manera, ¿no? Pues poder... Entonces se utiliza pues, el hormigón para construirla porque realmente es un edificio enterrado, aunque no se ve, y esa piedra de cabra, que es la misma para suelos, para todos los tipos de acabados, para todo, ¿no? Así acabamos muy pronto, con muy pocas partidas. Eso se intenta, ¿no? Que luego se aprenden cosas. ¿Queréis que os diga fallos que yo he aprendido en el esto? Que yo me imagino que pues pueden ser fallos de principiante, pero como me han llamado de emergente, pues puedo decir los fallos, ¿no? de míos, ¿no? ¿Veis ese cristal? Se me rajó. ¿Y por qué se raja un cristal? Que no sé cuánto, tal. Lo puse también en la guardería. También se me rajó. Eran 2 constructoras diferentes. Algo pasa. ¿Por qué se raja un cristal? Total. Que ahora estoy poniendo, en otra obra que estoy construyendo ahora, entonces pongo un cristal de 12 metros, que está en una 4ª planta. Entonces, de 12 metros así, 12 metros cuadrados, ¿no? 6 por tal, de una sola pieza y tal. Y entonces digo, bueno, pues habrá que ponerle varios apoyos. Y entonces el de la fábrica de vidrio me dice, no, solo 2. Si pones más de 2 apoyos, se parte. Y yo, vale. Yo pensaba que cuando eran muy grandes tenía que tener más apoyos, ¿no? Si tiene algún apoyo más, se parte. Bueno, yo he sido profesora de construcción hace muchos años, ¿no? Pues esto te lo tiene que decir el que construye los cristales, ¿no? Que si pones más de 2 apoyos, al tener 3 apoyos, pues se parte, ¿no? Porque siempre hay un esto, ¿no? Que solamente con 2 apoyos no se va a partir nunca. Bueno, pues he tenido que aprenderlo ahí porque a mí no me lo habían enseñado en la escuela, ¿no? Estas cosas, bueno, pero esas cosas, ¿no? Bueno, se me partió ese cristal, no pasa nada. No pasa nada, son de seguridad, no se caen y eso, y luego pues ya llega un momento en que se cambia y ya uno ya sabe qué tiene que hacer para que no. Bueno, el interior, pues ya veis, un interior blanco. Estas son la zona de oficinas. La zona de oficinas transparente, porque no está mal que se vea el ejemplo que dan los funcionarios trabajando, ¿no? Que se vea, y sobre todo para que la luz salga fuera, ¿no? Pero no está mal, ¿no? Que sea transparente, ¿no? Y además porque al otro lado no había luz y como la luz es muy importante, y las ventanas muy pequeñitas para que no tuviéramos que poner rejas ni nada más, ¿no? O sea, las ventanas, y tampoco para que entrara un sol que tuvieran que empezar a echar persianas y así. Esta sala de exposiciones se quedaba enterrada. Las salas de exposiciones tienen que tener una luz controlada y quizá puedo decir que este es uno de los experimentos de mi estudio, que desde el año, bueno, no sé, desde que volví de México, ¿no? Desde que empecé a trabajar o desde no se sabe cuándo, pues mi estudio ha sido un laboratorio de luz. Un laboratorio de luz en el que cada uno de los clientes que han pasado por aquí y he podido hacer cosas o lo que sea, pues ha sufrido pues experimentos. Experimentos de cómo vamos a meter, cómo vamos a manipular, qué vamos a hacer, cómo vamos a conducir, qué hacemos con la luz natural para conseguir la luz. Para conseguir esa luz precisa, que no es ni más luz ni menos luz, es la precisa, la que necesita cada sitio, ¿no? Como manipulamos una luz de oeste para que no moleste. En Granada, una luz de oeste, un poniente granaíno, es en verano una cosa digna de suicidio, vamos, o sea, es una cosa insoportable. Pues, ¿cómo podemos trabajarlo? Esto en una sala de exposiciones, no podía tener luz directa, está enterrado, pero sin embargo tiene que tener luz. Pues entonces el invento fue traernos la luz de arriba conducida por unas cajas de luz, que la luz funciona por rebote. Entonces los juegos de luces por rebote, las luces se conducen, pero no se pueden perder por el camino. Aquí os diré que este libro que escribí de la materia intangible, que es sobre la luz en el proyecto de arquitectura, pues se acaba de reeditar. Entonces he traído un ejemplar para el colegio, para que lo sepáis si a alguno le interesa, pero porque no me voy a detener en esto, ¿no? Pero veis estas lamas, pues detrás de estas lamas se alternan unas ventanas que dan luz a las oficinas y unos lucernarios que son cajitas cerradas blancas que me llevan la luz abajo y me hacen que abajo haya una luz adecuada para
pues para nada, para estar incluso, ¿no? Pues o para exponer si queremos, aunque luego siempre en las exposiciones todo el mundo quiere tener más apoyo, ¿no? Pero que hay una luz natural adecuada. Y así pues este edificio pues de una forma muy sencilla, cada uno de los elementos que aparecen en él está respondiendo a un problema. Quizá es el juego ese de la precisión, ¿no? Que cada cosa tiene, ¿no? Y paso del edificio público, de ese primer edificio público más conocido, a una vivienda muy especial. Una vivienda muy especial por el sitio donde está, ¿no? Que tiene ese carácter doméstico y se sitúa aquí. Está en Granada. Está en Granada, en Otura, en el centro, pues enfrente de un campo de golf. Esa imagen, ¿no? de lo doméstico, ¿no? de lo más íntimo, ¿no? de lo más cerrado, de lo que es, de eso que, pues está muy vinculado. Eso tiene especial importancia en esta casa porque cuando yo llegué estaba así el solar, pero al poco tiempo se iba a construir todo. Entonces requería pues una cierta saber que yo quería hacer un sitio para poder estar, pero tenía que ser un sitio un poco cerrado, ¿no? Cerrado para proteger de lo que pudiera pasar luego, ¿no? Y voilà, un poco cerrado. Primero porque la orientación no era buena y segundo porque lo que hay enfrente no es ni para ver ni para ser visto, ¿no? Era una proximidad de los vecinos de una forma, y además encima estaban en cuesta, o sea que no solamente están enfrente, sino que estaban como encima, ¿no? Entonces estaban como encima, y por eso esta imagen como cerrado, ¿no? Como cuando el niño está en el vientre de la madre, ¿no? Que está cerrado y no se le ve. Pues aquí un poquito esa idea de la protección, ¿no? De esta casa que se cierra. Esta casa que se cierra, pero que no es una casa cerrada. Se adapta también a una topografía, pues con unos juegos de desniveles y unos desniveles muy importantes. Entonces, una vez más, es la topografía, es el lugar, es la cultura del sitio, ¿no? En Granada, los cármenes es lo propio de la ciudad granaína, ¿no? Son muy cerrados. El Carmen granaíno es una tapia blanca y detrás unos cipreses, ¿no? O sea, eso es el Carmen granaíno y no se ve más. Eso es muy árabe, ¿eh? Los árabes, todo lo rico está por dentro y por fuera que nadie sepa lo que hay, ¿no? No sé. Bueno, pues un poquito esa filosofía va en esta casa. Entonces, lo que hago es que absorbo todas las irregularidades con la arquitectura para dejar que los espacios, el jardín, tenga la regularidad que veis abajo, ¿no? Esa regularidad total. Fijaos lo que hay encima de la casa. Veis esas cosas, ¿no? Entonces, ahora entendéis por qué la casa quería cerrarse, ¿no? Porque tenía encima todos los completos. Pero bueno, ya veis que hay una posición de mirar la casa por encima hacia el campo de golf que sí que convenía abrirse. Sobre todo no por las vistas cercanas, sino por las vistas lejanas. Las vistas lejanas es Sierra Nevada y Granada con la Alhambra al fondo. Esa perspectiva de lejana pues es muy bonita, porque además la sierra tiene nieve la mayor parte del año y tiene con una peculiaridad, en el atardecer la nieve tiene partículas de óxido y se vuelve rosa. O sea, y realmente hay unos atardeceres pues muy espectaculares en Granada. Bueno, pues nosotros seguimos con nuestros inventos de las estructuras. No es nuestros inventos, sino pues intentar hacer trabajar las cosas de la mejor manera posible. Y entonces nosotros aquí, como queríamos que esta casa, que en el fondo es una línea de sombra, es como un volumen de línea de sombra, y queríamos que fuera una sombra profunda, esa casa en esa mirada que se abría, pues decidimos hacer trabajar el acero a tracción y colgar con unas cerchas de la cubierta, con solamente 2 pilares, sujetar toda la casa. Tiene una emoción añadida esto, y la emoción añadida es que en Granada hay mucho sismo, y la normativa de sismo tiene también un cierto, sí, como eso le da vidilla, ¿no? a los proyectos, porque empiezan, quizás sea el sismo, o sea, en España es el sitio donde tenemos más, es un encuentro de placas tectónicas y es donde tenemos más exigencia, ¿no? Bueno, pues entonces así resolvemos, ¿no? Así resolvemos, utilizando el acero a tracción, porque es como mejor funciona el acero, y siempre investigando.
nunca, todavía en mi estudio, quizás por eso todavía no tenemos biblioteca de detalles constructivos. Una cosa que cuando uno empieza, eso qué práctico será, una biblioteca de detalles, es que nosotros todavía no lo hemos conseguido, porque cada problema pues al final se acaba resolviendo de una manera y responde a una pues no sé, pues a una estructura, y en cada cosa íbamos aprendiendo entre las cosas, porque a veces no lo sabemos y vamos aprendiendo en cada caso. Pues aquí lo veis, ¿no? Esas cerchas, estáis viendo arriba la cubierta y la estructura, cómo se va descolgando, para hacer un interior que es un juego también de compresiones y descompresiones y unos juegos de escala. Un espacio de salón a doble altura, porque hay que jugar con la normativa. A mí la altura del esto no me lo medían, pero me medían los metros construidos. Pues muy bien, yo hago un gran volumen, pues nada, un salón con mucha altura, porque en el fondo del salón está totalmente abierto por abajo y es un gran volumen que me sirve bien. Y lo que hago es que descuelgo los dormitorios, los descuelgo para hacer el dintel de la mirada, o sea, ese dintel donde yo selecciono lo que quiero ver enfrente, ¿no? Entonces ahí lo veis, en un espacio que también se queda en continuidad con la piscina. Yo señalo aquí en la pantalla del ordenador, pero en realidad ahí lo estáis viendo, ¿no? La piscina no está en el suelo, porque es una tontería poner la piscina en el suelo si la casa está en alto. Si la casa, lo que quiero es que puedan disfrutar del agua de la piscina desde el salón, porque bañarse se bañan muy poquito, y lo que quiero es que siempre estén viendo. Pues entonces existe una continuidad. Estos son para que veáis los planos de estructuras. Bueno, pues para que veáis que estos planos también, no solamente los de concursos, que son los que sino que estos también forman parte de lo nuestro. Estos planos feos, estos son también lo que nosotros hacemos, ¿no? Son necesarios, y en estos hay que andarse con mucho ojo, ¿no? Aparte de que primero hay que ganar los concursos, ¿no? Con unos planos muy bonitos, pero luego hay que tener con mucho rigor y mucha precisión, porque sin esto pues es difícil, ¿no? Llevar la arquitectura hasta el final, ¿no? Y saber qué significa cada cosa, ir aprendiendo, ¿no? Entonces, no sé, os lo traigo aquí porque bueno, pues porque si de alguna manera hay que, pues no sé, yo creo que pues se trata de transmitir lo que uno hace, pues quiero transmitir lo que hacemos nosotros en el estudio, ¿no? Que bueno, pues que para llegar al final pues hay este camino, ¿no? Y un camino que también, pues ya os digo, ¿no? Que tiene muchos errores por nuestra parte y muchos fracasos, errores nuestros y de otros. Porque fijaos, os voy a contar aquí una historia, ¿no? Es que esto era todo de hormigón pulido. El maravilloso hormigón que, fijaos qué idea de escuela total, ¿eh? Es un hormigón que va pulido, entonces el propio hormigón de la piscina luego se hace el suelo del salón y luego tal, y se pliega porque es la estructura, que tal. Fantástico. Lo hacen estupendo. Lo pulen y resulta que se ha rajado el hormigón porque no le he echado la fibra no sé cuánto y tal. Y bueno, pues, ¿cómo no va a pasar? Si es que es la primera vez que lo hacíamos. ¿Cómo no se nos va a rajar? Pues si el constructor no lo sabía hacer. Claro. Y entonces nosotros, pues, o sea, claro, las cosas las aprendes cuando las haces, porque nadie te dice cómo se hacen las cosas que luego ves en las fotografías, cómo se hacen bien. Pues se nos rajó y no sabíamos por qué y no dábamos crédito que se nos hubiera rajado con lo bonito que estaba, ¿no? Total, se nos rajó. Si hubiera sido mi estudio para mí, como me lo estoy haciendo ahora y me salen rajas, pues no pasa nada, le echo una resina y se acabó, porque yo acepto los errores como parte del juego y no me importa, ¿no? Pero estos señores eran una pareja de dentistas. Entonces pensaban que podía entrar ahí una suciedad que era algo con el sentido higienista que tienen los dentistas. No podía ser. Entonces, bueno, opción 2. Venga, rapidez. Venga, una alternativa. Vamos a poner una resina continua, fantástica, que lo va a tapar todo y tal. Bueno, pues hacemos la resina. Vale, hacemos la primera prueba de resina. Mirad, esta es lo que os digo, la mirada esa, ¿no? Y esa continuidad, solamente tiene 2 pilares la casa, y esa continuidad, porque esto que estáis viendo aquí arriba son los dormitorios que están colgados, descolgados por esas cerchas gigantes que habéis visto. Gigantes, pero muy poquito acero. Muy poquito acero, porque el acero a tracción funciona, vamos, que de un cable cuelgas media España. Entonces es cuestión de colocarlo con un cierto, evitarle el movimiento, ¿eh? Es lo único que es importante, por eso son cruces de San Andrés y esas cosas. Nunca despreciéis
estas cosas, porque luego, imagínate que yo dibujo esta casa y luego le llevo a unos ingenieros que me pongan, que me hagan la estructura, ¿no? Empiezan a salir pilares a un lado y al otro de la piscina, no sé cuánto, tal. No, esto tiene que proyectarse de esta forma, porque si no, es muy difícil, ¿no? Bueno, total. Bueno, aunque luego nos calculen otros, ¿eh? Pero el diseño tenemos que saber qué se puede hacer y cómo se hace, porque si no... Total, oye, que nos hacen una cosa fantástica, fantástica. Una muestra fantástica. Perfecto, adelante, todo para adelante. Bueno, pues resulta que el señor que lo hacía era un danés que venía de Dinamarca, no sé cuánto. Bueno, pues nada, algo le falla y el resultado es fatal, fatal, fatal. Tan mal que al final mis clientes deciden que ni hablar, enfadadísimos, o sea, se da la huida el aplicador de la resina, se va a Copenhague, dice no sé cuánto, tal, nos desaparece. Y entonces, a todo esto, pues nada, pues entonces deciden poner unas maderas en tablita y un pavimento continuo de gres oscuro, negro, en el interior, ¿no? Y ya. El arquitecto había hecho 2 veces sus empeños de prueba y al final ya, ¿no? Pero bueno, uno tiene que pensar en lo positivo. Yo le he puesto la foto en blanco y negro, que se ve como muy sesentero, con estos cuadritos y no sé cuánto, y no queda mal. Yo creo que, en fin, estas cosas, a veces uno dice, bueno, pues hay que asumir, ¿no? Que si uno tal, pues nada, pues se tapa y ya está, ¿no? Y entonces, bueno, la verdad es que funciona bien. Ahora sí, ahora funciona bien, ¿no? Con estas maderitas así y tal. Luego, hombre, también el juego de reflejos de los cristales y tal, pues bueno, haciendo, ¿no? Aquí no estaba proyectado Gresite, ¿eh? No, el Gresite ha llegado después, ¿no? O sea, esto era todo continuo, es eso de hormigón, pero ha llegado el Gresite y ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Es mucho peor la casa por esto? Pues no, la casa aguanta las cosas que han ido pasando, porque bueno, pues porque yo creo que tenía la fuerza de proyecto está ahí, ¿no? Y eso hoy de Gresite y mañana podrá ser de otra cosa, ¿no? Probablemente, ¿no? Pero en cualquier caso, ellos están muy contentos, no tienen ningún problema, y allí están, o sea que... Pero en fin, para que sepáis, ¿no? Que a veces pues las cosas no salen toda la primera y como queremos, ¿no? Hay cosas que no se pueden cambiar, es decir, los pilares son los que son, y sin embargo hay otras cosas, pues bueno, pues que sí se pueden cambiar, o sea, quizá hay un momento en que somos como muy hiper... Yo la primera, ¿eh? O sea, yo doy la primera, como el hiper detalle de diseño, de no sé cuánto, tal. Bueno, yo a veces digo, bueno, no, la arquitectura, vamos a ir a la esencia de las cosas y luego intentaremos acabarla con coherencia, ¿no? Pero a veces pasan cosas, ¿no? Y esta es la casa acabada, ¿no? Esta es la casa acabada, como veis, la casa estaba puesta en la parte alta, lo de abajo son sobrantes, es decir... Ahí está la piscina, ese volumen blanco es la piscina, porque claro, ¿qué sentido tiene enterrar una piscina cuando la casa está en alto? Porque está en ladera, pues dice, pues no hombre, lo que queremos es optimizar la estructura y que los propios muros de contención me contengan el agua, porque claro, aquí en todos los sitios la economía, salvo en la última casa que os voy a contar ahora, que no ha habido problemas de economía, en todos los demás sitios. Bueno, y ahora estoy haciendo una obra que tampoco tengo problemas de dinero, porque hemos apretado tanto con la experiencia de otras obras de una guardería que hicimos que ganamos por concurso y estamos haciendo la segunda, que de repente me llaman un día el promotor y me dicen no, que tenemos que gastar 100.000 euros más. O sea, eso es la primera vez, no sé si a alguien de aquí, de los presentes, le ha pasado, pero yo creo que no. A mí no me ha pasado nunca, me sonaba como... Porque bueno, aquí hay que arreglar el modificado. Y yo, vaya por Dios, a ver ahora qué pasa, ¿no? No, que tenemos 100.000 euros más y hay que gastarlos, ¿no? Y dices, bueno, esto ya lo voy a grabar porque esto nunca se volverá a dar. Bueno, pues en todas las casas, pues eso es el sentido de la economía. Fijaos, ¿no? Esa ventana alta. Bueno, todo esto, los clientes, pues en principio cuando te encargan una casa, pues yo qué sé, pues a lo mejor no tienen la idea que tú tienes de la arquitectura, porque entre otras cosas, pues no tienen pues yo qué sé, los dentistas no suelen saber mucho de arquitectura, ¿no? Ni casi nadie. Yo le hice una casa a mi hermano y mi hermano me dijo que quería que le hiciera una casa y que para que me hiciera una idea que es lo que le gustaba era el cortejo andaluz, la casa romana y nuestra casa de Javea, que era una casa antigua con un rao de piedra, ¿no? Los 3 modelos de casa que me daba, ¿no? El cortijo andaluz, la casa romana, o sea, bueno, le hice una casa de hormigón prefabricado, ¿no? Y está contento porque le expliqué que era la casa romana moderna, ¿no? Entonces no está contento porque es barata, grande, ahora nos vamos a juntar toda la familia allí y tiene sitio, ¿no? Pero claro, que el cliente normalmente
o sea, no sabe, no conoce, no sabe todo lo bueno que puede dar la arquitectura. Entonces nosotros, claro, la excelencia, ¿no? Que es lo que nosotros trabajamos por intentar. Yo desde todo, o sea, desde la escuela y desde mi estudio, ¿no? Pues en muy pequeñita escala, porque mis obras son pequeñitas y pues hombre, si aspirar a la excelencia me parece que es lo propio, ¿no? Entonces, eso el cliente pues no te lo pide porque no lo sabe lo que es, entonces tú se lo tienes que mostrar, porque claro, la calidad no se impone. Ellos te piden una cosa, ¿no? El típico que llega y tú tienes que... Y al final cuando lo entiende, a todo el mundo, cuando lo entienden lo aprecian, ¿no? Y estos clientes están encantados, pero claro, no tenían en absoluto esta idea de casa. Tienen una idea de casa como las de al lado, con muchas balaustradas, con muchas tejas y con rejas, ¿no? Entonces aquí no hay nada de eso. Pero cuando el cliente lo ha visto, pues lo disfrutan y están como locos, ellos y los niños, ¿no? Y yo creo que, hombre, la forma de entender y de ver la vida pues les va muy bien. Ellos eligieron la chimenea, que yo creo que está muy graciosa. Ellos pusieron la chimenea con los sofás de vaca y eso, muy diseñito y tal. Esa que estáis viendo es la escalera que sube a la parte de arriba. Fijaos, ¿no? Entonces no hay más distribución que por la parte de arriba ya ese paso. Aprovecho las cerchas para hacer unos juegos de lucernarios y iluminar lo otro, pero bueno, pues ese es el gran volumen de la vivienda, ¿no? De esta vivienda, ¿no? Que está aquí, que se ve sola, pero que no está nada sola, que ya habéis visto antes lo que tiene delante, ¿no? Y que pienso que, bueno, de una forma contemporánea, de una forma así, pero que recoge muy bien lo que es la esencia del habitar, ¿no? Esa cultura del habitar en Granada, ¿no? En Andalucía. Y bueno, y quizá en el Mediterráneo, porque el muro blanco es algo del Mediterráneo, ¿no? Y quizás se podría reducir a que esta casa es como una sombra profunda, que nos proyecta hacia el paisaje, ¿no? Y que permite que la vida pues sea al aire libre. Y entonces, si no estáis cansados, os voy a contar una última obra, que es la última obra que he hecho, que la acabé en diciembre del año pasado. O sea, este año todavía no he acabado ninguna obra, pero voy a acabar. Creo que voy a acabar una obra este año, o sea que vamos así como a goteo, pero bueno, vamos así. Y esta es una obra muy peculiar y muy divertida y en la que he aprendido muchísimo y se han dado unas circunstancias pues muy, muy excepcionales, ¿no? Esta obra es para un coleccionista de arte que tiene pues dos casas junto al pantano de Valmayor, y estas casas, que son casas muy grandes, pues no estaban conectadas. En una tenía una zona de exposiciones y tal, y en la otra pues tenía la zona de su estudio y su vivienda. O sea, estaban separadas, estaban pues funcionando un poquito mal, ¿no? Y aquí veis las dos casas separadas por el jardín, ¿no? Aquí están pues en un jardín de 50 hectáreas, ¿no? Y bueno, pues las casas muy bien metidas, unas casas de piedra muy bien construidas y bien metidas en la vegetación. Es decir, que tenían una de las virtudes mejores que yo creo que puede tener la arquitectura, que es el saber desaparecer de donde está, ¿no? O sea, como no llamar mucho la atención. Bien, pues se encuentra en principio me dice, no, es que mi casa no funciona bien. Es verdad, su casa no funcionaba bien. Y además había que conectar las dos casas. Este señor tiene casi 80 años y entonces resulta que tenía que ir, en pleno invierno, tenía que ir de una casa a la otra. Aquí estáis viendo las casas, ¿no? En la parte de arriba vemos la casa que es el granero. En el granero lo que cuelga en el centro es un chillida. Y las cosas que van por ahí pues son, ahora mismo estoy viendo un Greco, un Zurbarán, un Goya y tapies. Hay muchas obras realmente importantes. Y en el otro lado, y entonces, bueno, pues así era la casa, la parte de arriba, ¿no? Pues todavía una casa con un look neorrústico hecho en los años 80, ¿no? Una cosa así emocionante. Y bueno, son las fotos de la parte de arriba. No las he puesto muy grandes porque como no es muy bonito, tampoco quería yo como pararme mucho. Y la otra parte de la casa, el otro trozo de vivienda, que era otra casa,
pues ya están cosas más modernas, porque lo que estáis viendo ahí es un tapies, ¿no? Un palazuelo en esa, y un Bourgeois, un Louis Bourgeois, la araña, la famosa araña que todo el mundo pone también en los concursos de museos, ¿no? Que pone la araña gigante, pues ahí, original, ¿no? Y había que conectarlas, ¿no? Porque no, pues eso, porque tenían que funcionar como una sola casa. Y además el sitio está protegido paisajísticamente y no se podía construir más, no se podía construir por ahí. Entonces la solución, no sabíamos cómo hacerlo y tal, al final la solución pues fue bajar bajo tierra. No sé si se ve un poquito. Este es el estado inicial. Las dos casas separadas, por supuesto, también con distintos niveles. La una tenía un forjado antihumedad, la otra tenía sótano. Y estaban las casas en distintos niveles, absolutamente cada una a su aire, porque eran casas pues totalmente independientes, ¿no? Pues la opción fue unirlas, ¿no? Unirlas por medio de una galería, porque lo que él quería también era exponer más obras de arte. Entonces, una galería de conexión que no podía ser un pasillo subterráneo, sino que tenía que ser una galería de arte, de exposición, ¿no? de obras realmente importantes y valiosas. Y para eso, pues no teníamos problema económico. Fijaos qué suerte, ¿no? Porque claro, esto tampoco se puede decir uno así todos los días, ¿no? Pues nada, entonces desmontamos un forjado, empezamos a excavar por debajo de la cimentación, recalzar por debajo de la cimentación. Las casas de ricos están muy bien hechas y esto lo hemos podido hacer. Abrimos ahí, no hubo ningún problema, nada, y luego el suelo era de granito, o sea que el problema fue que casi tuvimos que volarlo. Bueno, pues entonces pasan muchas cosas. Estas cosas que uno hace la línea de dónde empieza y dónde acaba, y por el camino pasan cosas de lo más variopinto. Lo más variopinto, bueno, entre otras cosas, el cliente estaba un poco asustado de lo que podía suponer esto. No económicamente, sino de lo que podía suponer eso de desmontar la casa. Entonces, varias cosas. Uno, que los árboles, encinas y alcornoques. Los árboles eran activos del jardín y eso estaba lleno de encinas y alcornoques. Entonces, esos activos del jardín eran, bueno, digo activos del jardín porque este no es empresario y habla con esto, que son los activos, ¿no? Pues que no se podían tocar. Bueno, que no quería que se perdieran los árboles. Y eso iba a ser un condicionante para que no se hiciera la obra, porque él no quería perder los árboles. Bueno, total, que no se han perdido los árboles, porque como el edificio va subterráneo, se ha ido adaptando a las raíces de los árboles. El edificio es un edificio tubérculo, ¿no? Que como las patatas, pues se ha ido poniendo donde no estaban las raíces, y su forma, la libertad de estar bajo tierra, es que su forma ha ido adaptando. Bueno, no se ha perdido ningún árbol. Estoy muy orgullosa de eso. Ha habido que aprender mucho, porque yo no sabía casi nada de árboles. Hombre, yo sé lo que sabemos todos, que es poquísimo en general. Luego seguramente hay gente que sabe mucho más, ¿no? Pero yo no sabía nada. Yo pensaba, bueno, pues nada, yo ya ajustaré las cotas porque nos pensamos que la arquitectura es lo más importante. Yo pensaba en estas cosas, ¿no? Decir, bueno, pues yo hago bastantes problemas tengo yo para hacer esto, pues cuando lo haga ya pondré las cotas de los árboles a la altura que me parezca. Que no, que los árboles no se les puede mover la cota, que no se les puede enterrar. Que había que respetar los árboles encima con las cotas de arranque. Claro, tiene un paisajista maravilloso. Un paisajista y tiene unos jardineros, una panda de una tropa de jardineros, ¿no? Estupenda. Entonces, he aprendido muchísimo. Y lo bueno de estas cosas es que cada obra, sea pequeña o sea grande, es una oportunidad para aprender mucho. Porque, no sé, o quizá por lo menos cuando se tiene la actitud de no ir por los caminos conocidos, sino de ir explorando un poquito más allá de ese universo, cuando uno aspira pues a eso, ¿no? Pues abiertos a aprender, pues mete mucho la pata, porque cuando uno va por donde no conoce, pues a veces se pierde y bueno, nos perdemos. Pero en mi estudio nos perdemos a veces. Pero bueno, rectificamos también y no pasa nada. Pero se aprende mucho. Nosotros hemos aprendido mucho. Bueno, cosas que nos han pasado. Os he ido contando pues las cosas que nos han ido pasando en las obras, ¿no? Que no se cuentan fuera, pero que yo os cuento, ¿no? Aquí nos pasó que encontramos un manantial debajo de la casa. Y el cliente, claro, un manantial, agua que brotaba del suelo, ¿no? Una cosa absolutamente impropia
para una galería de arte, tener un manantial. Entonces tuvimos que coger el agua, conducirla, bombearla. Entonces el cliente se puso contentísimo porque siempre necesita agua para regar su jardín, ¿no? Entonces reconducimos el agua con la bomba y lo llevamos no sé cuánto. Entonces lo que más feliz le hacía es que había encontrado un manantial, ¿no? Entonces esto pues es un extra añadido que no sabéis qué complicaciones tuvo, pero no pasa nada. Luego el sistema de que no entrara agua aquí dentro nunca, ¿no? Es una doble cámara en un sistema para que... Este es un cofre de piezas de mucho valor, o sea, de mucho valor. Aquí hay, o sea, dentro de esto, ahora os los enseñaré, pues hay unas piezas, pues bueno, pues que son, que ya les gustaría, bueno, algunas se las va a ceder luego al Museo del Prado porque las quiere tener. Bueno, este señor es como esto está publicado en algunos sitios, no pasa nada ahí. Este señor es Plácido Arango, que es el presidente del Museo del Prado, que es uno de los coleccionistas más importantes de España, ¿no? Entonces tiene algunas obras que son la envidia del Museo del Prado, porque es que estos chicos son así, ¿no? Que tienen obras pues que son muy, muy así, ¿no? Y que... Bueno, pues estos son los lucernarios. Otro invento para buscar cómo podíamos iluminar este espacio tan peculiar. Otro invento. Bueno, pues no podéis imaginaros porque aquí tuve que acudir a una fábrica de esto y entonces ganarme la confianza de un gerente que apostara a fabricar el invento que yo tenía y que me ayudara, claro, porque claro, yo no sabía eso cómo se hacía, ¿no? Pues el control térmico más no sé cuánto, más tal, y luego una condición muy importante, que no duerma el agua, es decir, no podía tener marco, porque si duerme el agua, cuando se seca el agua, pues se queda la suciedad, cuando riegan o lo que sea, entonces no podía dormir el agua. Entonces no podía tener marco. Entonces, bueno, pues ¿cómo lo íbamos haciendo eso? Bueno, pues lo hicimos todo y lo pusimos todo y lo pensamos y lo sellamos y no sé cuánto. Y este señor, pues estupendo, sigo trabajando con él porque realmente, pues bueno, pues porque realmente hizo una gran... Pues hicimos 44 lucernarios, como estáis viendo aquí, ¿no? Y entonces hubo un pedazo de tormenta enorme y empezó a entrar agua adentro, pero a mansalva, con los 44 lucernarios puestos ya. Y claro, algo nos había fallado. Obviamente algo había fallado. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Este era un prototipo. La primera vez que uno hace una cosa, pues no tiene necesariamente que salir bien. Afortunadamente así lo entendió el esto, porque hizo otros 44 para arreglarlo, sellarlo, probarlo y no sé cuánto, y los volvimos a colocar, ¿no? Ahora no entra el agua, afortunadamente, ¿no? El sistema, bueno... Estos son los lucernarios, ¿no? Que son como espejos, que se reflejan en el suelo, ¿no? Trocitos de... Y desde el interior pues nos regalan ese trocito de cielo, ¿no? Y hacen pues eso, pues que no se pierdan en ningún momento desde el interior la relación con el jardín. Y es muy bonito porque se percibe el jardín desde el interior. Se percibe el jardín. Aquí lo veis, ¿no? Son como trocitos de espejos, son como si fueran pues una... pues no sé, como una instalación de esas de artistas contemporáneos, ¿no? Pues como una instalación que están allí tal. Pues eso es lo que hicimos, una especie de instalación donde no se ve nada, no se podía ver nada porque no se podía construir nada, entonces pues nada, ha quedado como muy discreto, ¿no? Ese muro del fondo que nos separa la zona de servicio con la zona del jardín. Y esta conexión de las dos casas, que estáis viendo, las dos casas de piedra, ¿no? Ha desaparecido el edificio. Ha desaparecido. Quizá esto es lo que más me gusta de este edificio, ¿no? Esa no existencia. Y sin embargo resuelve un problema. Y un problema que era un problema grave, ¿no? Justo la semana anterior de acabar la obra, cuando todavía no estaban instalados los ascensores que comunican estas... Esto tiene dos ascensores, claro, para bajar una planta y subir por el otro lado, ¿no? Porque, en fin... La semana antes, este señor pues salió a pasear con su perro por el jardín y cuando estaba a 200 metros de la casa, pues se cayó. Se resbaló en la nieve y se rompió una rodilla, ¿no? Un ligamento. Y tuvo que llegar pues arrastrándose a la casa porque en la caída perdió el móvil, ¿no? Entonces no lo veía nadie, la gente de la casa no lo veía, ¿no? Entonces tuvo que ir arrastrándose a la casa, ¿no? Entonces, en ese momento él fue consciente de que realmente necesario era tener ese paso interior, ¿no? Que no podía depender del paso por fuera, ¿no? Y otras muchas cosas que me costó convencerle, pero que lo convencí, ¿no? Que eran necesarias y que... Entonces, aquí lo veis, ¿no? Un poquito como todos los árboles están
tuvimos que hacer muchas cosas, tuvimos que podarlos muy bien para que, al haberle podado las raíces, podarlos muy bien también por arriba para que tuvieran fuerza, para compensarlos. Porque sabéis que la copa y la raíz pues tienen que estar compensadas, ¿no? Entonces tuvimos que podarlos mucho y yo creo que ahora que se han salvado, ¿no? Estoy muy orgullosa de eso, tengo que decirlo, que es una de las cosas que... Bueno, y este es el interior. Este es el interior este es el interior. ¿Os acordáis las fotos que vimos antes, no? Con esos techos así como de madera, como cortada a hachazos, ¿no? Pues lo hemos pasado a esto, ¿no? A esto. Bueno, pues así se conecta, ¿lo veis? Desde la primera, aquella es la puerta que conecta con el granero, pues por este vestíbulo intermedio. Este cuadro es un polque y el otro es una escultura que también ha estado paseando por muchos sitios, ¿no? Y entonces bajamos por esta escalera que la estáis viendo ahí al fondo. Al fondo ya veis el cristal, ¿no? Ese hueco que me permite ver el jardín y a la vez cuál es mi recorrido, ¿no? Que es que voy a bajar esa escalera y voy a atravesarlo por abajo. Y cuando bajo abajo, ¿no? Este es un Chamberlain, una pieza muy importante porque es de las primeras piezas de arte abstracto, escultura abstracta con color en América, ¿no? Entonces es una pieza muy importante. Yo tengo que deciros que he aprendido muchísimo allí, o sea, con él he aprendido muchas cosas y a valorar y a conocer muchas cosas, porque realmente pues no tenía yo tanto. Pero claro, tienes que aprender a apreciar esto. Luego, ahora hay más obras, porque ahora hay unos Motherwell en las fotos estaba medio, ¿no? Pero por ejemplo, aquella Virgen es un Zurbarán, y el otro pues es pues Solana y un Greco, un Greco que tiene al lado otra Magdalena de Murillo, un Murillo y un Greco, los dos juntos. Y otras obras que también reconocéis, ¿no? Y aquí un tema muy interesante fue investigar con la luz natural y la luz artificial. Esos huecos pequeños conseguían una luz muy homogénea. Necesitaba que fuera una luz muy homogénea, no podía generar manchas de sol, ¿no? Unos Tapies estáis viendo por ahí. Tapies y Solana. Pero entonces necesitaba una luz muy homogénea y una luz muy estudiada. Entonces, y a la vez necesitaba que fuera muy versátil. Es decir, que él puede cambiar los cuadros con mucha facilidad, porque tiene muchos cuadros, entonces depende de quién venga, pues puede un día pues de repente cambiar un cuadro. Y sobre todo también porque tiene cuadros que los presta para exposiciones, por ejemplo, yo que sé, él es patrono del Metropolitan, ¿no? O el no sé cuánto, entonces manda los cuadros a Nueva York, o manda los cuadros a, al Pompidou o donde sea, ¿no? Y entonces pues los cambia. Entonces teníamos que generar un sistema para colgar las cosas y para todo que funcionara. Aquí estáis viendo, ¿no? Como ese espacio interior pues va adaptándose un poco también a la visión y a un recorrido pues que no fuera como una nave, ¿no? Sino que tuviera una cierta modulación, ¿no? en torno a estas paredes, que en el fondo estas paredes son la estructura más simple posible, ¿no? ¿Dónde pongo esto para colocar mi losa perforada? Porque lo que tengo arriba es una losa con unos cajones que son la perforación de... Y el sistema de iluminación artificial que va asociado, pues también es interesante. Yo he trabajado con los de Igusini, que trabajo con ellos y me ayudan, y trabajo en temas de museología y así. Y tiene unos sensores de luminosidad para conseguir mantener un valor de luz constante. En función de la aportación externa, yo aporto la cantidad de luz natural va en función de la externa, para conseguir unas constantes y nunca sobrepasarlas, ¿no? Entonces, para eso se utilizan estas luminarias que según el tipo de óptica, la misma luminaria pues me consigue un efecto otro. Cuando yo quiero hacer algo puntual, pues tengo que utilizar pues una óptica spot de 10 grados, o si no, pues de 24, o float de 60, que significa que quiero... La mayoría son de 60, porque yo lo que quiero no son manchas de luz puntuales, como estáis viendo ahora, sino como generar una visión continua, ¿no? Bueno, eso se expresa aquí, cómo se hace la gestión y cómo se ajusta la luz. Para mí la luz, como veis, no solamente la natural, sino la artificial, pues es
es una obsesión. Una obsesión es es mi especialidad, en eso hice la tesis y programamos los distintos sistemas de iluminación. Me hace gracia porque, vosotros veréis y diréis, es que hay que ver, es que los arquitectos, no sé cuánto, sí, pero es que los arquitectos, para que un edificio funcione, es que tenemos que saber mucho de instalaciones también. Y a mí me importa mucho. Y yo sé que la clave de esto es que tenía que funcionar muy bien la luz. Porque él dice que su otra parte de la casa se la había iluminado Chang, que es el mejor iluminador del mundo, según salía el otro día en el semanal, ¿no? Entonces esto teníamos que estar a la altura, ¿no? Porque a ver si ahora los arquitectos no íbamos a estar a la altura, ¿no?, del Chang, que era el iluminador. Entonces tuvimos que buscar el sistema y hemos utilizado el mismo sistema que utilizó Chang en la primera parte de la casa, pero ya como refinado por Igusini, que le ha dado tiempo a avanzarlo, ¿no? Pero para esto hay que estudiar mucho. O sea, principalmente es no conformarse, sino venga a estudiar, ¿no? Pues vamos a estudiar a ver esto. Si esto lo hace Chang, pues tendremos que saber cómo se hace, ¿no? Y buscaremos saber cómo se hace, ¿no? No sé, a lo mejor puedo pasar rápido porque a lo mejor esto resulta aburrido, pero fijaos, a la izquierda estáis viendo, a la derecha está con luz, o sea, a la derecha está con luz artificial y a la izquierda con luz natural. Un tema importante, ¿no? Como tenía que ser homogéneo. Ahora mismo en la museología se pretende que haya una luz adecuada, pero relativamente homogénea, ¿no? Estos son los Goyas que os decía, que en el futuro irán al Prado, ¿no? Pero las alfombras, todo, y esa pieza que se llama El agua, una copia está de Richer, está en el Pompidou, hay una copia igual. Aquí lo veis, ¿no? Aquí estamos solamente con la luz natural. Aquí está la luz natural. La luz natural marca un ritmo de sombras, un ritmo donde refleja también los árboles, refleja lo que está pasando. Es una luz rítmica, pero a la vez teníamos que procurar que la luz nunca manchara los cuadros. Es decir, nunca la luz puede dar a un cuadro. Entonces, la luz natural directa, o sea, el sol nunca puede dar. Entonces, para eso he diseñado unas lamas que hemos colocado a posteriori, porque en verano en algunos momentos sí entraba. Entonces hay unas lamas, 2 o 3 lamas por lucernario, que me permitían la entrada de la luz, pero regulando el control para que nunca entrara el sol. Y esta es la subida a la otra parte de la casa. Y otra vez volvemos arriba, ¿no? Otra vez a ver el esto. Y la luz, pues también es la que me ilumina este espacio por fuera, ¿no? Al final, esta luz de dentro es la que ilumina el jardín y es la que, permite la vida, ¿no? Permite la vida, ¿no? Y marca, ¿no? El edificio pues reaparece, ¿no? Aquí en esa presencia discreta, ¿no? Porque tampoco es que salga mucha luz, ¿no? Pero esa presencia discreta que nos recuerda pues que estas dos casas son una sola hora, ¿no? Ahora estas dos son una y están unidas por ese cordón umbilical de la luz, ¿no?, que las une. Aquí, pues hemos estado trabajando 6 meses. Acabamos en tiempo y en presupuesto, acabamos en tiempo y en presupuesto esta obra, a pesar de que hubo algunas ligeras modificaciones. Y es la primera vez que este señor, ¿no?, pues hacía una obra en tiempo y en presupuesto, y estaba tan contento que celebró una fiesta por todo lo alto para celebrar que habíamos acabado la obra, ¿no? Pues sí, quizá también a veces eso forma parte de nuestro oficio, ¿no? Saber acabar en tiempo y en presupuesto, ¿no? Ese también es un añadido, un más, ¿no? Y en el fondo, obras como estas que tienen un poco más de dinero, otras como las que normalmente hago, que son el 90%, salvo esta, yo creo que todas, ¿no?, de las que hago, que son con presupuesto, principalmente vivienda social o familiar, que a veces es tan escasa de presupuesto como la social, ¿no? Pero en el fondo yo pienso que siempre hay una misma preocupación, que es no renunciar a la excelencia, no renunciar a dar un algo más, un poquito más, ¿no? Asumir los condicionantes que podamos tener, pero no renunciar a ese algo que creo que con la luz y con el espacio y con muy pocos elementos
puede hacer que, bueno, pues que la vida sea más bella, ¿no? Y sea más, pues a lo mejor pues más llevadera, ¿no? La realidad, que a veces es dura, ¿no? Y en eso y para eso pues seguimos, ¿no? Seguiremos y seguimos trabajando en estas cosas, ¿no? Pues yo creo que ya eso es todo. Pues ya.